Buenas tardes, queridos amigos de la televisión universitaria. Esto es Diametral, periodismo de coyuntura. Mi nombre es Temoris Greco y hoy quiero agradecer la presencia con nosotros de Carlos Bravo Regidor. Él es académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, es el coordinador del programa de periodismo y es uno de los analistas políticos nuevos, emergentes, jóvenes, que están ahora siendo consultados por medios mexicanos e internacionales, y a mí en particular me interesa que venga a hablar con nosotros sobre este problema que estamos teniendo, esta coyuntura, este difícil momento en el que estamos llegando a las elecciones en México, unas elecciones que después de tantos años de lo que llamamos transición a la democracia, pues no son todavía los ciertas o lo confiables que nosotros hubiéramos querido pensar a esas alturas que iban a ser. Hace 40 años, Carlos, si tú te acuerdas, bueno, en el 77, hace 41 años, don Jesús Silva Herzog, que entonces era el secretario de Gobernación. Reyes Heroles. Reyes Heroles, Ajá. que era el secretario de Gobernación de José López Portillo, pues introdujo esta ley que fue aprobada a bombo y platillo, la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, que se suponía que nos iba a dar certidumbre en todos esos procesos. Y a partir de entonces, el siguiente presidente de la Madrid tuvo que introducir una nueva reforma electoral. Salinas, que después de aquel enorme fraude electoral del 88 tuvo que hacer dos intentos de reforma electoral, luego Zedillo hizo otro. O sea, finalmente, en cada sexenio desde hace 40 años hemos tenido por lo menos una reforma electoral. Una reforma electoral que es desarrollada y aprobada por los partidos políticos, que luego se encargarán de violar esas leyes, ¿no? Y ¿cómo es que ahora llegamos de nuevo con acusaciones, con gente que anticipa que habrá una reforma electoral en las elecciones del día de mañana, un fraude electoral en las elecciones de mañana, gente que tiene miedo, un montón de personas que están difundiendo mensajes tratando de advertir a la población de cómo evitar estas maniobras de voto comprado, de voto realizado bajo coacción, o incluso también se habla de manipulaciones que podrían llegar a involucrar al Instituto Nacional Electoral, esta institución que ha sido también desarrollada con tanto esfuerzo para dar certidumbre y que todavía no nos consigue tener tranquilos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y estar en TV UNAM. Yo creo que es bien interesante lo que señala sobre cómo el ciclo, digamos, de reformas electorales en México antecede y trasciende al periodo que conocemos como propiamente la transición, ¿no? Es verdad que las reformas electorales pues, se ocupan del núcleo de lo que más le importa a los partidos políticos, que son las condiciones de la competencia para acceder al poder, ¿no? Uno hubiera esperado que después de que México ya, digamos, transitó a la democracia, una democracia muy imperfecta, con muchos déficits, pero bueno, una democracia, bueno, que ese tema ya hubiera quedado de alguna manera atrás, ¿no? Ya nos dimos reglas que permiten la alternancia pacífica, ordenada. Y bueno, ese es el chiste de las elecciones, nada más que la gente pueda escoger a quién gobierna y que no nos matemos en el intento, ¿no? Pero no, a pesar de eso, cada sexenio tiene su reforma electoral. A estas alturas yo, digamos, no pensaría que el sexenio que venga vaya a ser la excepción, ¿no? Y bueno, ¿y esto a qué se debe? Como digo, por un lado, porque para los partidos políticos hay pocas cosas más prioritarias que las normas que regulan la competencia. Y bueno, pues cada sexenio, según la correlación de fuerzas, pues los partidos que están, digamos, mejor posicionados que otros, pues tratan de cambiar las leyes pues para favorecerse, ¿no? No existe tal cosa como un sistema electoral neutro o imparcial, ¿no? Las reglas siempre van a tender a favorecer a cierto tipo de partido u otro. Lo que pasa es que la fuerza de los partidos cambia, entonces siempre hay como cierta incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre, de hecho, de alguna manera es la garantía de que hay democracia. Si las reglas nos anticipan quién va a ganar, pues entonces podemos decir que no son reglas realmente democráticas, ¿no? La democracia trata de que haya incertidumbre en cuanto a los resultados, pero certidumbre en cuanto a las reglas. Pero ¿cómo es que tenemos este péndulo entonces? O sea, ¿cómo es que de pronto se van para un lado, se van para el otro?
e independientemente de qué partido sea favorecido, supongo que estás hablando si es un partido de masas con implantación nacional o es un partido de sectores más pequeños, de nichos, pero independientemente de las características de cada organización política, ¿cómo es que seguimos temiendo que la libre voluntad de los electores no se exprese en el resultado electoral? Bueno, digamos, a pesar de que todavía tenemos un sistema electoral, digamos, imperfecto, yo creo que sí es importante señalar que hay muchas cosas que han cambiado, digamos, de 1977 a 2018, ¿no? Probablemente la más importante sea la creación de toda una infraestructura institucional autónoma y profesional dedicada a organizar y a, digamos, calificar las elecciones, ¿no? Estas dos instituciones cruciales de la democracia mexicana, que son, bueno, lo que antes era el IFE, ahora el INE, el Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, bueno, son como los dos grandes pilares de la organización y de la calificación de las elecciones, ¿no? Antes no había eso. Antes no había un tribunal. Durante siglo XIX y siglo XX en México, los derechos políticos no eran justiciables. Quien calificaba la validez de una elección era el propio Congreso, es decir, los propios diputados que habían sido electos durante la elección eran los que calificaban la validez de la elección. Una absoluta aberración pues en términos políticos. Y quien organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, digamos, estamos a años luz hoy en día de aquello. No quiere decir que ya estemos, digamos, en la tierra prometida, pero lo cierto es que, digamos, hay dos instituciones muy importantes, muy profesionales, que tratan de hacer su trabajo de la mejor manera. Pero o sea, estamos a años luz, pero las estrellas todavía se ven muy lejos. Claro, ¿no? bueno, o sea, es lo que pasa cuando estamos hablando de distancias cósmicas. Pero ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, todo el mundo creo que habla todavía con mucho respeto del IFE de José Woldenberg. Sí. Y no se habla igual, por ejemplo, del siguiente presidente del Consejo, que fue Luis Carlos Ugalde. Sí. Hay muchas voces que dicen que Luis Carlos Ugalde deshizo buena parte de lo que logró avanzar Woldenberg en la profesionalización y en la creación de confianza en ese instituto. Luego hemos tenido otros dos, ahora estamos con Lorenzo Córdoba, quien tampoco, o sea, por ejemplo, mencionabas esas dos instituciones, el INE y el tribunal. Uno espera que el tribunal corrija las decisiones que una institución como el INE se arriesga a tomar mal. Pero parece que, o sea, parece que son enemigos. Sí, ¿no? El agua y el aceite, ¿no? Entonces, por un lado, no acabamos de confiar en el INE desde que salió Woldenberg, y por el otro lado, lo vemos en una confrontación constante con el tribunal. Mira, también, o sea, hay un tema respecto a las facultades. Yo creo que de entrada, el INE tiene demasiadas facultades. O sea, el INE, al ser esa institución, digamos, que se convirtió en emblemática, sobre todo justo en la época de Woldenberg, como de la transición a la democracia, una institución confiable. Entonces, como esa era la institución confiable, le empezamos a colgar responsabilidades, ¿no? Pues que lo haga el INE, porque el INE, pues en el INE confiamos. Y todas esas facultades, lejos de hacer al INE más fuerte, lo convirtieron en una institución con demasiadas obligaciones. O sea, al INE le toca todo el tema del empadronamiento, cuando la credencial para votar ya se ha convertido en la cédula de identidad de facto de los mexicanos. En otros países no, ¿eh? En otros países tienes tu cédula de identidad independientemente de tu credencial para votar. En México nunca logramos hacer eso. Al INE le toca monitorear la cobertura de medios de comunicación durante las campañas, pues para tratar de garantizar que haya equidad. Una chamba inmensa y que requiere un montón de dinero, de esfuerzo de personas. Al INE le toca fiscalizar en tiempo real todos los gastos de campaña. Le toca organizar las elecciones. ¿Tú sabes lo que es desplegar, pues, bueno, cuántas casillas hay ahora? Alrededor de 150, no sé. 170 tantos mil, ¿no? 170 o 180, no sé. Cientos de miles de casillas, que esté toda la papelería en orden, la caseta, hacer la insaculación de funcionarios y después, bueno, recabar la información, digamos, de manera expedita. Es muchísimo lo que le hemos cargado al INE. Entonces, bueno, naturalmente, el INE es una institución que tiene un montón de flancos abiertos, pues por la cantidad de cosas que tiene que hacer. Y para acabarla de amolar, el INE no se regula a sí mismo.
¿Quiénes son, digamos, las cabezas del INE, el Consejo? Desde el consejero presidente hasta los demás integrantes del Consejo General, los eligen pues, los partidos a través del Congreso. ¿Con qué leyes se gobierna el INE? Pues con las leyes que le da el Congreso. Entonces tenemos por un lado una institución que ha crecido demasiado por haber sido en su momento la institución en la que confiamos, pero por el otro lado una institución con tantas responsabilidades pero maniatada, porque no se da las reglas ella, sino que le ponen las reglas a aquellos jugadores a los que el árbitro en teoría tiene que tratar de mantener bajo control. Mira, se nos está yendo el tiempo de volada, pero a ver, antes de acabar este bloque, ¿tú crees que entonces que aquellas culpas que le estamos echando al INE, esas, a ver, ¿por qué el INE no nos cumple? Sí. ¿Tú crees que no son culpa entonces del INE, son culpa de los legisladores? Mira, yo creo que es un problema estructural. Yo creo que, digamos, a mí me ha tocado estar un par de veces con la burocracia del INE, digamos, verlos trabajar, y realmente creo que es una burocracia extraordinaria, profesional, comprometida. El Consejo tiene, bueno, sus personajes, a veces mejores, a veces peores, pero el Consejo es la cara del INE. Entonces, de pronto creo que le achacamos al INE como institución reproches o agravios que tienen que ver más bien con consejeros en lo individual. Uno. Y dos, en efecto, creo que la propia, esta digamos, contradicción entre una institución en la que queremos confiar, que hemos hecho muy grande, pero que no se da sus reglas, sino que las reglas se las dan los partidos, pues pone al INE en una posición muy incómoda. El INE es muchas veces la piñata de la democracia. Cuando estamos insatisfechos o desencantados con algo, le vamos y le pegamos a la piñata del INE. Pero en realidad, el INE, con todo y todo, hace muy bien su trabajo, dadas las condiciones en las que lo hemos puesto para que lo haga. Bueno, ahora es momento de ir a una pausa. Al regresar vamos a hablar un poco más de lo que va a ocurrir el día de mañana con una pregunta muy sencilla, muy básica. ¿Va a haber fraude? Y muy fácil de contestar, ¿no? ¿Va a haber fraude o no va a haber fraude? Muchas gracias. Estamos de regreso en Diametral, periodismo de coyuntura. Estamos hablando con Carlos Bravo, regidor, analista político y coordinador del programa de periodismo del CIDE. Y pues hace un momento le dejamos una pelotita muy fácil, muy sencilla de manejar. Vamos a tener fraude en esas elecciones o no. Si se da, ¿en qué tipo de elecciones se pueden dar? Porque no todas las podemos tratar de la misma manera. ¿Y de qué forma puede ocurrir esto? Bueno, mira, de entrada yo diría que, digamos, volviendo al arco histórico que trazabas en un principio, lo que en 1977 significaba fraude, ya no lo significa en 2018, ¿no? Hay cierto tipo de prácticas clientelares, sobre todo de compra y coacción del voto, que todavía subsisten. Hay todavía también todo el tema de las finanzas de la campaña, las contabilidades paralelas, pues mucho manejo de efectivo en las transacciones, pues que también, digamos, podríamos considerar que vulnera la integridad del proceso electoral, igual que las prácticas de coacción, de compra y coacción de voto. Hay también, por otro lado, pues todo este proceso de descomposición y de violencia, sobre todo a nivel local, con los asesinatos o las amenazas contra candidatos, contra funcionarios, ¿no? Cosa que pues también desde luego afecta las condiciones de equidad y de integridad de la competencia. Y bueno, por último tenemos también ciertas decisiones de la autoridad electoral muy cuestionables. La más importante, creo, en este momento, en este ciclo electoral, la decisión del Tribunal Electoral de subir al bronco a la boleta a pesar de, bueno, pues el señalamiento que hizo el Instituto Nacional Electoral de que no había cumplido con el requisito de las firmas válidas. Está también, bueno, la intervención de la Procuraduría General de la República en una ofensiva muy clara en contra del candidato Anaya. Todas estas cosas que estoy, digamos, mencionando, desde luego, ponen en entredicho la integridad del proceso electoral. Esto es muy distinto de lo que en 1977 hubiéramos considerado un fraude. Un fraude en 77 era abrir la casilla, sacar los votos de la oposición y meter los votos del partido oficial. Eso hoy en día prácticamente no ocurre, ¿no?
Ahora, claro, eso no quiere decir que la elección algo transcurra hemos avanzado. Sí, ¿no? algo hemos avanzado. O sea, unos años luz. Sí, Pero unos cuantos años luz, pero claro. seguimos bastante lejos de donde quisiéramos llegar. O sea, 40 años no nos ha servido para que la nave espacial ni siquiera empiece a ver la lucecita de la estrella donde queremos llegar. O ya la estamos viendo. Mira, yo diría que la gran diferencia es que hoy podemos tener un relativo grado de certidumbre de que la voluntad mayoritaria se va a expresar en las urnas y que el resultado que haya en las urnas es el que va a prevalecer. Pero dicen que el diablo está en los detalles, Correcto, ¿no? sí. O sea, ahí, o sea, ya no van a mover 30%, tal vez la distancia que hay en la elección presidencial haya logrado blindar al candidato puntero en esa elección, en la presidencial. Sí. Pero ¿qué pasa en las elecciones, en los distritos a legisladores, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, porque el control del Congreso en buena medida se va a decidir en qué partido obtenga tantos distritos. Correcto. Y también en elecciones difíciles en los estados, o sea, en donde el margen es menor. Correcto. Y donde también hay algunos gobernadores que tienen antecedentes de mañas, ¿no? El caso de Veracruz, el caso de Puebla y también en Yucatán. Esas son las 3 elecciones de gobernador más reñidas. La de Yucatán se la están peleando entre el PAN y el PRI, las de Puebla y Veracruz que se la están peleando entre Morena y el PAN, ¿no? Esas elecciones son las que son particularmente importantes y vulnerables a las trampas, porque es donde la trampa más paga, ¿no? Digamos, en la presidencial, cuando el candidato puntero lleva tanta ventaja, pues o sea, está muy difícil que con trampas logres revertir esa ventaja. Más bien ya te resignas a ella. Pero en las elecciones locales, ya sea, digamos, de presidentes municipales, o de alcaldes o de gobernadores, donde la diferencia es estrechita, ahí es donde se activan, digamos, las maquinarias de la trampa, porque ahí es donde pueden voltear el resultado. De todas maneras, yo creo que es bien importante decir que muchas veces la retórica del fraude que viene es una retórica no descriptiva, sino interesada. O sea, hay actores a los que les conviene que la gente crea que va a haber un fraude. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la idea de que va a haber un fraude sirve como un dispositivo para desmovilizar al electorado. Para que la gente se quede en casa. Claro. Y entonces hay que tener mucho cuidado con creerse ese cuento, ¿no? El mejor remedio contra el fraude electoral es ir a votar. Entre más personas votan, más difícil es hacer trampa, ¿no? Esto no quiere decir que sea solo un cuento. O sea, vimos el caso, paradigmático del Estado de México y de Coahuila recientemente, elecciones muy desaseadas, muy cuestionadas, donde la ventaja justamente fue pequeñita. Entonces, ahora tenemos un proceso electoral raro, porque es un proceso electoral donde hay un montón de concurrencia, donde vamos a elegir a mucha gente al mismo tiempo. Eso probablemente tenga la ventaja, la concurrencia, de que eleve el nivel de participación. Es mucho más fácil que la gente vaya a votar cuando vas a elegir a tu presidente, a tu senador, a tu diputado, a tu gobernador, a tu alcalde, ¿sabes? Es mucho más fácil que la gente vaya a votar una elección así que vaya a 6 o 7 elecciones distintas. Entonces, eso va a elevar la participación y entre más participación, más difícil es hacer trampa, porque no es lo mismo inventarte cosas que tener que quitar cosas que ocurrieron en la casilla. Ahora, yo creo que en términos de lo que nos falta, sí estamos todavía muy lejos de tener elecciones íntegras, libres y justas en materia de financiamiento. Permíteme un momentito antes de ir a esto que es con lo que vamos a cerrar. Sí. Y que la posibilidad de que habría interés, tal vez no a nivel federal, pero sí en otros niveles, en provocar anulaciones de elecciones. Yo creo que sí, sobre todo porque hay una serie de causales o de condiciones para las anulaciones que tienen que ver con el rebase de gastos de campaña en la contabilidad oficial. Hay toda una economía electoral por abajo de la mesa, donde sabemos, hay un estudio reciente de Integralia y Mexicanos contra la Corrupción que dice que el gasto en las elecciones en realidad es varias veces el gasto en topes de campaña. El chiste consiste pues en tratar de jalar lo que hay abajo de la mesa y ponerlo arriba para demostrar. Pero según estos estudios, todos los candidatos, todas las campañas rebasan su tope de gastos, ¿no? O sea, ya por definición, ¿no? Prácticamente por definición. Y de manera escondida con recursos de origen desconocido. Sí, ¿no? exacto, ¿no? Y además, bueno, ahí está todo ese tema, no solamente el origen de los recursos, que puede venir, digamos, puede ser dinero negro, sino también desvío de recursos públicos, ¿no? Las autoridades
que parte de su responsabilidad es garantizar la integridad del proceso, interviniendo directamente en él, utilizando programas sociales para tratar de inducir, de coaccionar o de comprar el voto, ¿no? Y negociando, pues ahora sí, con los mejores postores. O sea, que tú tengas un gobernador de un partido, no necesariamente significa que ese gobernador va a ayudar al candidato de su partido. Ese gobernador puede decir, bueno, pues para la presidencial ayudo a este, para la de gobernador ayudo a este otro y para presidentes municipales ayudo a estos otros. O sea, los gobernadores se convierten en operadores electorales que venden su apoyo, que venden de alguna manera como la maquinaria que controlan, pues a distintos actores según su conveniencia, ¿no? Entonces, en estos lugares, sobre todo donde hay como está más cerrada la competencia, pues sí es esperable que veamos mucho litigio postelectoral, ¿no? Ahora, ya también ya intentando abrirnos un poquito el universo. A ver, en el siguiente sexenio, necesitaremos una nueva reforma electoral? ¿O qué es lo que hace falta para que esta democracia funcione, que la gente se pueda sentir con la confianza de que no le van a ver la cara? Mira, es interesante porque los últimos 2 ciclos electorales hemos observado como el reclamo o el agravio del fraude. Y sin embargo, los actores que han recurrido, digamos, a ese argumento, no han hecho realmente propuestas sobre qué cambiar de nuestro sistema electoral para que eso ocurra. Incluso en la campaña no hemos escuchado a ninguna de las fuerzas políticas decir, si yo llego al poder voy a promover esta o aquella reforma electoral, ¿no? Es interesante porque por un lado ha existido el reclamo de que México no es una democracia, pero este proceso electoral pareciera ser una comprobación de que pues, en efecto lo es, muy deficitaria, que genera mucha insatisfacción, pero que cumple con el mínimo de la democracia, que es garantizar que una mayoría de las personas elija quiénes nos van a gobernar y en ese proceso no nos matemos unos a otros, ¿no? Yo creo que es posible que haya otra reforma electoral, sobre todo, digamos, por ejemplo, con el tema de los plurinominales. Son actores, la figura del plurinominal es una figura muy, muy desacreditada, muy desprestigiada. Y bueno, yo creo que habrá esfuerzo de los partidos más grandes en tratar de reducir el número de legisladores plurinominales. Yo esperaría, ojalá, que también se hicieran esfuerzos para mejorar el tema de las finanzas de campaña, para evitar la doble contabilidad de la vigilancia, y la entrada del dinero sucio o del dinero público en las campañas. Y por último, pues también un esfuerzo mucho mayor para tratar de erradicar la compra y la coacción del voto. Entonces sí, hay un trecho que andar. Ojalá que se andara ese trecho el próximo sexenio, pero podría ser que no, porque no ha formado parte de la agenda ni del programa de ninguno de los partidos, digamos, importantes, ¿no? Pero ahora, y si seguimos teniendo, o sea, si tenemos las mejores reglas y seguimos teniendo un régimen de partidos en donde todos son sucedáneos de una antigua cultura política que domina en México desde hace 80 años, pues no nos va a llevar eso muy lejos, ¿no? Mira, yo creo que en estas cosas el avance, la evolución es gradual. O sea, ¿quién hubiera dicho en 77 que 23 años después iba a haber alternancia en la presidencia? Era inimaginable que eso ocurriera, ¿no? Entonces, muchas cosas que hoy nos parecen muy difíciles, ¿cómo le vamos a hacer realmente, digamos, para poner en orden el tema de las finanzas o compra acción de voto? No va a ser fácil, no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero estos esfuerzos, estas apuestas rinden frutos, ¿no? O sea, insisto, si nos comparamos con cómo estamos a 40 años, estamos mejor, no estamos perfectos, nos falta mucho, pero yo creo que flaco favor nos hacemos si no reconocemos aquello en lo que sí hemos podido avanzar. Entonces, yo sería un optimista de largo plazo en ese sentido. Pues muchísimas gracias, No, Carlos. al contrario, También queremos agradecer al público de TV UNAM que nos da el honor de permitirnos entrar a sus casas y a sus pantallas de computadora. Esto es Diametral, periodismo de investigación. Soy Temoris Record. Recuerden, como dice Carlos, hay que ir a votar. Eso es lo principal, es la única forma de derrotar todas las manipulaciones, porque camarón que se duerme se lo lleva el ratón loco. Hasta luego.